Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, bienvenidos a su programa Salvemos una Vida. Les mandamos un saludo en este mes que está iniciando. Y pues hoy tenemos un tema que creo que es importante ponerlo en este principio de año para saber si es necesario eliminarlo de nuestras vidas. Y antes de empezar, les doy los teléfonos, es el 945-3777 y el 075. Pues me encuentro con el psicólogo Alex Herrera y hoy vamos a tratar de la violencia que no se ve. Y para esto se los presento. Él es Alejandro Herrera, es licenciado en psicología con estudios de posgrado en psicología clínica y psicoterapia. Formación en neuropsicología, maestría en violencia relacional y trastornos de la alimentación, doctorado en educación humanista, profesor a nivel maestría y doctorado y cuenta con consulta privada. Alejandro, bienvenido a tu programa Salvemos una Vida. Hoy iniciamos el año. Marilis, Contigo. un gusto de verdad poder estar aquí, poder compartir contigo, a todos los que nos escuchan, feliz año, ¿verdad? Estamos empezando un nuevo año y creo que lo empezamos con el pie derecho, ¿no? Hablando de un tema importante, sobre todo ahorita que estamos iniciando, que estamos elaborando nuestras propuestas, un tema muy importante que, como bien dijiste, si lo detectamos, tratar de manejarlo y sacarlo de nuestras vidas de preferencia, ¿verdad? Sí, creo que es muy importante y más adelante trataremos acerca de cómo hacerlo. Pero no sé qué te parezca, Alex, vamos a hablar de la violencia que no se ve, pero ¿qué te parece si hacemos, digamos, de manera general, que nos digas qué es la violencia? Claro, mira, la violencia en sí es un acto de agresión. Y es un acto de agresión deliberado. ¿Esto qué quiere decir? Lleva una intención, ¿sí? Y esa intención es la que ejerce la persona de la violencia sobre otra u otras personas, ¿no? Y la manera como lo va a ejercer puede ser de diversas formas, ¿no? Puede ser desde lo agresivo, desde la violencia física, la violencia a otros niveles, por ejemplo, violencia económica, ¿no? Violencia social, o puede ser la violencia esta de la que vamos a tocar actualmente, que es de las más delicadas porque, como bien dijiste, es una violencia que no se ve, se vuelve invisible en muchas ocasiones, incluyendo para la persona que la padece, ¿no? Que está metida en esa condición, en esa situación de violencia, ¿no? Pero igual duele. Pero duele muchísimo. Y a veces duele mucho más que los golpes físicos, ¿no? Porque son los golpes emocionales que vamos a estar teniendo, ¿no? Entonces, la característica de la violencia es esta, Marilis, ¿no? Es este acto voluntario de lastimar, de minimizar, ¿no? De alguna manera de lastimar a la otra persona, de las diversas formas posibles, ¿no? Alex, ¿Okay? ahorita que dices esto, por ejemplo, ¿lo hago deliberadamente? Sí, claro. O sin darme cuenta. No es deliberado, o sea, tiene una intención, la violencia siempre tiene una intención, aunque en muchas ocasiones se enmascara, ¿sí? Esa intención, ¿ok? Ahora te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando te acercas a una persona, ¿verdad? Que la consideras inferior y le dices, tontita. Le dices tontita, ya la estás agrediendo, pero además al usar un diminutivo, como que lo estás enmascarando. Ay, pero mira, sabes que estoy jugando. No te lo quise decir real, pero ya te lo dije. Y hubo una intención, ya pude lastimarte, ¿no? O sea, lo hago deliberadamente. Por eso el violentador sabe que está haciendo daño. Sabe que está haciendo daño, ¿no? No es una reacción así inmediata ante algo, no es una reacción, no, es un acto deliberado, ¿no? Y ese en cualquier tipo de violencia. En cualquier Porque tipo estamos de violencia. hablando que hay violencia económica, hay violencia claro, social, claro, violencia sexual, violencia psicológica. claro. Y si nos vas diciendo qué otro tipo de violencia hay o
O Las son que muchas. socioculturales, las que ejercen a veces instituciones sobre grupos marginados. O sea, hay muchos tipos de violencia, ¿no? Que se pueden ejercer. Pero la violencia siempre tiene ese fin, ¿no? Dominar, controlar, lastimar a la otra persona, ¿no? Correcto. Pues fíjate que ahorita que estamos diciendo, hablando acerca de violencia, he visto tristemente que la violencia aquí en Yucatán se ha incrementado. Sí. Entonces, a mí sí me gustaría hacer a manera de exhorto que todos los que vivimos aquí en Yucatán sigamos siendo como son. Somos conocidos como un lugar donde hay mucha paz y sigamos conservando nuestra cultura, nuestra manera de ser, nuestra forma de vivir. Entonces, yo creo que sí hago un llamado a todos los que vivimos aquí a conservar esa forma de vivir que siempre hemos tenido y por eso somos conocidos como un lugar que es de mucha paz. Claro, y que se vuelve muy atractivo para muchas personas, ¿no? Sobre todo que han vivido violencia en otros lugares o en sus lugares de origen y que vienen aquí, ¿no? A buscar esa paz. Y qué bueno, y que contribuyan a generar ese clima de paz, ¿verdad? Entonces sí es como que un exhorto a seguir siendo esta ciudad, este estado de paz y seguir, como les comentaba, con nuestra cultura, con nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir, que ojalá entre todos sigamos conservando estas formas. Fíjate, Marilis, que mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Qué es la felicidad, no? Vivir en ¿Sí? Yucatán. No, y la felicidad, le digo, puede ser una emoción inmediata, ¿no? Pero lo más parecido a la felicidad es cuando estamos en paz y en tranquilidad. Eso es lo más parecido a la felicidad, ¿no? Y es lo más constante, si nosotros controlamos muchas cosas de nuestro medio. Así es, sí, Entonces, el por sentirse eso, tranquilo, este el exhorto sentirse creo que- seguro, Ujú. es una manera de paz y a la vez pues de un tipo de felicidad, ¿no? Claro. O algo que contribuye a la felicidad. Claro, efectivamente, ¿no? Bueno, Alex, pues seguimos con nuestro tema, la violencia que no se ve. Entonces, yo quería preguntarte, ya hablamos de la violencia, que hay muchos tipos de violencia. ¿Cómo sé yo que estoy viviendo en violencia? De esa que no se ve. O sea, ya vamos a abordar la violencia que no se ve. Y como Mira. no se ve, yo no sé si estoy siendo violentada. Ujú, efectivamente. ¿Y dónde? Sí, estás diciendo algo que es bien importante, Marilis, ¿no? ¿Qué te parece si para contestarnos, nos vamos a nuestro primer corte y regresamos? No nos tardamos. Regresamos a su programa Salvemos una Vida. Les recuerdo que hoy estamos con el psicólogo Alejandro Herrera hablando acerca de la violencia que no se ve. En el bloque pasado yo le preguntaba a Alex, ¿cómo sé yo si estoy siendo violentada por una o varias personas? ¿Qué debo de ver en mí que me diga, ten cuidado, Claro, te están violentando? claro. Para empezar, esta violencia que, como nos dices, no se ve físicamente, ¿no? Porque esta violencia tiene y se va sobre un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Afectarte psicológicamente o tener un control sobre ti, ¿no? Psicológico o manipularte psicológicamente, ¿no? Cualquiera de Explícanos eso. eso, explica Todas esas ese formas, manejo claro. psicológico que te hacen. Claro, ahorita vamos a platicar. Es muy interesante porque volvemos, ¿no? Este tipo de violencia, muchas de las personas que la empiezan a sufrir, le empiezan a padecer poco a poco. Si estamos hablando, por ejemplo, de una relación de pareja, empieza a aparecer poco a poco, de manera progresiva en muchas ocasiones, a veces enmascarada, como decíamos ¿no? hace rato, en cuestiones de juego, en cuestiones de chiste. familiaridad, de chiste, ¿no? Pero que ya se tornan una burla. Y la persona que le empieza a sufrir, en muchas ocasiones, no se da cuenta que está siendo violentada. A pesar de que esa violencia puede tener una fuerte carga,
A pesar de que esa violencia puede estarle afectando directamente, muchas veces la persona no percibe que hay una violencia en ese trato que se está dando con la otra persona, ¿no? Aquí estás hablando Ya. de pareja. Puede ser de pareja, puede ser en una situación, por ejemplo, relacional, de amistades, puede ser en una situación, por ejemplo, padres-hijos, ¿no? El padre o la madre que puede ejercer violencia psicológica sobre el hijo o lo contrario, los hijos cuando crecen, ¿no? Que puedan ejercer una violencia sobre el adulto mayor, ¿no? O sea, puede darse en cualquier situación relacional, ¿sí? Donde las personas están conviviendo continuamente, ¿no? Entonces nos decías de la Claro. persona cómo se descubre que está siendo violentada. En primer lugar, ¿verdad? ¿Qué formas de violencia psicológica hay? Para que vayamos identificándolas, ¿no? Hay una violencia que es una violencia verbal, que puede ir desde esto que decimos, ¿no? Algunos pequeños chistes, algunas burlas, ¿no? Algunas situaciones de humillación francamente hacia la otra persona, ¿no? Donde le decimos cosas que le van a desagradar o que la van a minimizar, ¿sí? Que van a minimizar su capacidad, su autoestima, etc. Se las vamos a ir diciendo, ¿no? Esta es una forma que podemos ver, pero ya decíamos, no es la única forma. Hay otras formas de violencia que se empiezan a ejercer que a veces ni siquiera se consideran violencia. Por ejemplo, la violencia del control, cuando la persona trata de controlar a la otra persona, ¿no? No vayas acá, no hagas esto, ¿verdad? No vayas con tu familia, ¿verdad? No te juntes con esas personas, Entonces empiezo a ejercer, ¿verdad? Toda una serie de condiciones que me van a permitir controlarte, mantenerte bajo mi control y que tú no puedas tener otro tipo de relaciones, otro tipo de escuchas, etcétera, ¿no? En La muchas excluyen, ocasiones o sea, la solo yo. Solo yo, ¿verdad? O solo vas a salir con las personas que yo prácticamente te autorice, ¿no? Totalmente aunque control. no lo diga. Total control, ¿no? Y sobre esto también va en muchas ocasiones muy implicado lo que es la manipulación, ¿no? Te voy a manipular, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hagas esto, ya ves, lo estoy haciendo por tu bien, lo estoy haciendo porque te estoy cuidando, lo estoy haciendo entonces por muchas razones, pero te estoy aislando, te estoy haciendo dependiente de mí, ¿verdad? Y estoy cortándote muchas relaciones o muchas otras áreas donde podrías desenvolverte en tu vida para que dependas de mí. Y esto que lleva implícito, ¿no? Lleva implícito que entonces yo me voy a considerar superior a ti, ¿no? Y me voy a considerar superior, tú no vas a tener voz y voto, ¿verdad? O lo que tú digas te voy a minimizar, te voy a devaluar, que es otras formas muy comunes de la violencia, tú no sabes lo que estamos hablando, no sé para qué te metes, no sé, todo esto que se empieza a dar en una relación donde está habiendo una situación de violencia, ¿no? Y la persona que lo está viviendo lo cree. Lo empieza a creer, claro. Porque muchas veces esto no empieza desde los primeros contactos de la persona. Una persona que ejerce muchas veces este tipo de violencia es una persona que inicialmente se va a mostrar muy agradable. Es más, Encantador. Es más, Encantador. fuera de la situación familiar o la situación donde está ejerciendo la violencia, es una persona, como bien dices, encantadora, muy agradable, ¿verdad? Siempre trata de dar una buena imagen para los otros, pero ya sea con mi familia, con mi pareja, ¿verdad? Con mis hijos, estoy ejerciendo una violencia que tiene estas características, ¿no? Y hay una todavía peor, ¿no? Donde entonces te empiezo a poner en duda en relación a cosas que pasaron, cosas que dijimos, ¿no? Entonces, eso que dices no es cierto, no pasó así, ¿no? Entonces, la persona que está siendo sometida a esta violencia empieza incluso a dudar, ¿estaré bien? ¿Estaré viendo las cosas bien? ¿Sí? Entonces, ya empieza a dudar de sí misma, de cómo ve las cosas, cómo entiende las cosas. Entonces, ya te estoy minimizando, ¿sí? Para mantener muchas veces todo ese control,
para hacerte sentir que no vales, para hacerte sentir dependiente de mí, ¿sí? Todas estas características llevan a la situación de este tipo de violencia, ¿no? Pero volvemos, no es una violencia física, ¿no? A veces decimos, pero si es lo normal, así deben ser, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, cuando hay una relación hombre-mujer, ¿no? Que, es que los hombres son así, ¿verdad? Y tratamos de minimizar de muchas maneras todas esas situaciones que son una violencia. Pero decimos, tratamos de, en ocasiones, de normalizarla. Por ejemplo, quiero tratar de que aterricemos un poco. Vamos a hablar acerca exclusivamente lo que puede pasar en las parejas. Entonces, vamos a hacer una cosa, nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos para abordar ya la violencia en las parejas. No nos tardamos. Regresamos a su programa Salvemos una Vida. Les recuerdo, los teléfonos son el 945-3777 y el 075. Y estamos hablando acerca de una violencia muy difícil, que es la violencia que no se ve. Claro. Entonces, vamos a ir rápidamente, caso por caso. Por ejemplo, en las parejas, con todo lo que nos decías en el bloque anterior, que es alarmante. Claro. Como nos decías primero, entonces puedo resumir que es creciente, no empieza de golpe. Por eso a veces la persona no se da cuenta, porque es poco a poco. Claro. El otro trata de lastimar. Sí, ese claro. Es un hecho. Trata de lastimar. Entonces, por ejemplo, estábamos poniendo ejemplos para que nos quede más claro. Si es de pareja, ya nos dijiste que te empieza a aislar. Sí. De tu familia, de tus amistades, te empiezo a controlar, que es otra característica. Así es. Y vas a salir con quien yo diga, cuando digas, como yo diga. Claro. Te empiezo a controlar. Eso pasa en una pareja. Claro, empieza a suceder, claro. Entonces, por ejemplo, cuéntanos, ¿qué hacer en una pareja? ¿Qué más pudiera pasar? O sea, ya la mujer, digamos, hablemos en este caso porque pueden haber de ambos, de la violencia del hombre hacia la mujer, porque puede ser al revés, pero también son los menos casos. Exactamente. La mayoría de los casos son del hombre hacia la mujer. Nos acabas de decir que muchas veces ella lo minimiza, porque ya le hicieron creer que ella lo hizo mal. Lo hizo mal. A ver, ¿qué nos puedes decir de esta violencia en una pareja? Claro, el objetivo cuál es finalmente, ¿no? Es que hacerte sentir que tú no vales, si yo no estoy, ¿sí? Sin mí tú no vales, ¿ok? Te voy a hacer sentir que eres incapaz, de que no puedes hacer las cosas salvo que yo te diga cómo las tienes que hacer, ¿no? Que no eres capaz de tener y mantener cierto tipo de relaciones, ¿sí? No porque puedas o no puedas, sino simple y sencillamente porque en el fondo yo te estoy controlando esas relaciones, ¿no? Te voy a culpar de muchas de las cosas que pasen y de las cosas que no se logren, ¿no? Vamos a salir de viaje, ¿no? Entonces te ofrezco muchas cosas. Pero a última hora no se puede porque fíjate que tú solicitaste no sé qué. Entonces tú eres la culpable. Entonces otra de las características que vamos a ver, por ejemplo, en esta situación de violencia, sobre todo en las parejas, es que el violentador culpa a la otra persona de todo, de lo que salga bien, de lo que salga mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto va desde las cosas de casa, desde las cosas sociales, hasta las cosas que van en la intimidad misma de la pareja, ¿no? ¿Ok? Y la persona se lo cree. Claro, la persona se lo va creyendo, que es la parte más delicada de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no percibe esa violencia. Empieza a creer, sí, lo que me está diciendo la otra persona es real, ¿no? Tal como me está diciendo la persona es real. Yo no valgo, yo no sirvo, ¿no? Yo no puedo socializar si él no está, ¿no? Yo no puedo, yo soy culpable de muchas cosas que están sucediendo, ¿ok? Y si alguien de fuera le dice, oye, que ya lo notó, fíjate que no, él es muy bueno, él no me pega, él no toma, él es muy buena persona, me tiene muy bien, y no lo cree. O lo contrario, si se lo cuentas a una amiga,
pero ¿cómo? Si es tan bella persona, don Julanito, No te creen. entonces no te creen, ¿no? Todo lo estás inventando, ¿no? Que es estos momentos donde empiezan a cuestionar, ¿no? Incluso lo que estás percibiendo, ¿no? Si es que empiezas a percibirlo, ¿no? Ahora, hiciste una pregunta ¿no? hace rato que es importante. ¿Qué consecuencias trae, no? Para la persona que lo está sufriendo y que no se está dando cuenta de que está siendo sometido a una situación de violencia, el costo de esto es altísimo, porque es un costo que no solamente va, como decimos, en nuestra autoestima, ¿no? En nuestros sentimientos de utilidad, en nuestra capacidad, ¿no? En nuestros sentimientos de autoeficacia, sino que también empieza a generarse una serie de condiciones emocionales que pueden llegar incluso a trastornos, ansiedad, depresión, ¿no? Muchas personas empiezan a desarrollar reacciones somáticas, ¿no? Empiezan a enfermarse, ¿sí? Entre algunas otras cosas que pueden ir apareciendo, ¿no? Que son estas reacciones como donde lo que está sucediendo es que por un lado, ¿verdad? Una parte de mí me está diciendo que esto no está bien, Mi pero instinto la me otra, dice mi esto. instinto, así la parte más interna mía me dice, Algo. esto no está bien, pero todo lo demás, ¿no? Me dice, es que así son las cosas, ¿ok? Así son las cosas. Entonces imagínate lo difícil que es esto, ¿no? Para la persona sometida a estas situaciones de violencia, ¿no? Alex, ahora Sí. quiero ampliar un poco más. Sí. Ya hablamos de la pareja. Agrandémonos a la familia de las personas. Uy. También allá, entre También. familiares, aunque sean Claro. familiares, puede existir violencia. Claro, esta violencia se puede dar, ¿verdad? No solamente en la relación de pareja, sino se puede dar, por ejemplo, en papás e hijos. E incluso muchas veces las mujeres que son sometidas a este tipo de violencia, luego esa violencia la empiezan a reflejar con los hijos, ¿no? Empiezan a decirles cosas, empiezan de alguna manera a maltratar psicológicamente a los hijos, ¿no? ¿En qué otro espacio se puede dar, no? Entre familia, Entre- ya no el núcleo, ya el otro núcleo de Claro. la familia. Entre hermanos, Ajá. ¿no? Por ejemplo, entre el hermano, alguno de los hermanos que tenga más poder sobre el otro, normalmente que pueden ser los minimice. mayores, ¿no? Entonces empieza a agredir psicológicamente al hermano menor o al otro hermano, ¿no? ¿Sabes qué? Tú no sirves, tú no vales, tú no... O sea, esto mismo que se da en una relación de pareja, se empieza a dar en muchas ocasiones entre hermanos, ¿no? Por ejemplo, Lo puede cual- no decírtelo, no vale, Ah, no no. eso, pero sus acciones demuestran acciones. eso, que no es de importancia en la familia, ¿no? Sus acciones, sus caras, etcétera, etcétera. Entonces tú no vales, te descalifico totalmente, eso que me estás diciendo no es cierto, eso que sientes. Hay una forma de violencia todavía más sutil cuando descalifico tus emociones, ¿no? Descalifico lo que estás sintiendo, ¿sí? Si yo digo, ¿verdad? O viene la persona, viene el niño y le dice, mamá, tengo miedo. No tienes que tener miedo, ¿no? O voy descalificando tus emociones. Y eso para un niño, ¿sí? Independientemente de quién ejerza la violencia, es algo muy importante porque el niño está construyendo su personalidad. Y esas situaciones van a influir en esa construcción de la personalidad, ¿no? O sea, si a un adulto lo perjudicas con esos comentarios, a un Claro, niño que a un está, niño. como bien dices, en formación, sería Totalmente, peor. claro, ¿no? O a veces esos comentarios que estamos diciendo, ¿no? Dices algún calificativo y el otro se ofende y ay, no es para tanto, exageras. ¿Eh? Pero con esto nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos, no nos tardamos. Regresamos a su programa Salvemos una Vida. Estamos con el psicólogo Alejandro Herrera hablando acerca de la violencia que no se ve. Entonces, Alex, estábamos diciendo a veces esos comentarios, que inclusive no solamente es entre familia, puede haber entre, no sé, una reunión, Claro. de cualquier manera, ¿no? Y creo Sí, que claro. cuando no lo sé, tú me vas a decir.
Una cosa es, por ejemplo, yo en lo particular te diga algún calificativo, pero creo que esto se agrava cuando ese calificativo te lo digo delante de otras personas, o sea, una Claro. violencia verbal, y digo un chiste donde hago que todos los demás se rían de ti. Claro. Y Sí. luego la otra persona no le gusta, ay, exageras, es que exageró, es que... Claro. Entonces, eso es una Claro, violencia esa que... es una violencia, se está ejerciendo una violencia muy importante allá, ¿no? Cuando cosas, otra forma de violencia, te digo cosas íntimas, ya me conoces, ¿no? Ya te he dicho lo que me da miedo, lo que me da temor, lo que fueron situaciones muy desagradables para mí, y yo las ventilo, las saco, o luego te las digo cuando no debes de decírtela, ¿no? Te hago sentir mal con eso que me dijiste. Es esas cosas íntimas, ¿no? Y que te lo dije en un momento donde estábamos en una situación de intimidad, las saco directamente, ¿no? Y te las uso como unas flechas para lastimarte, ¿no? Esa es otra forma muy común de violencia, ¿no? Y va directo, porque Va ya directo. sé que eso te daña. Claro, por eso decíamos, la violencia es deliberada, ¿sí? Y la otra que estamos viendo muy más frecuentemente ahorita, ¿no? Con las redes sociales, ventilarlo a través de las redes, ¿no? O contar chistes donde a lo mejor no digo tu nombre, pero todo el mundo te identifica con eso. Entonces, este es otro tipo de violencia, ¿no? que se va ejerciendo, ¿no? Y son estas formas, volvemos, ¿no? Que de alguna manera están impactando, están lastimando a la persona que está sufriendo la violencia, ¿no? Por eso hay que detectarla, por eso en muchas ocasiones tenemos que hacérsela ver a la otra persona, de que hay cosas que a lo mejor ella considera, ella o él, quien esté sufriendo la situación de violencia, ¿verdad? La están percibiendo como normal, como así es fulanito, ¿verdad? Siempre lo ha hecho, pero hay que hacerle ver que no, que esas no son formas naturales de relación, ¿no? Aquí te preguntaría entonces, ya te pregunté cómo sé yo que estoy viviendo en violencia. Claro. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo sé yo que el con el que estoy tratando es un violentador? ¿Qué características, si se puede saber algunas características para decir mejor me alejo? Y si alejarse sería lo más recomendable. Hay varias formas de manejarlo, ¿no? De entrada nos vamos a dar cuenta que la persona que está ejerciendo la violencia va a ser controlador, manipulador, ¿sí? Que se va a sentir como el más importante si es una situación relacional de pareja, por ejemplo, como el más importante, el que más valía tiene, ¿ok? Son las formas como lo vamos a estar viendo, ¿sí? Pero por ejemplo también dices que es encantador o encantadora, Afuera. es más difícil verlo. Claro. O sea, si te tocó sentarte con alguna persona o conoces a alguien y es encantador o encantadora, creo que habría que tener más cuidado, Claro. ¿no? Sí, porque totalmente. así a simple vista no lo ves. Es Claro. encantador, es encantadora. Claro. Por eso cuando ves que una persona, por ejemplo, vamos a pensar, ¿no? En las salidas de pareja o nosotros en las escuelas lo vemos cuando el niño empieza a cambiar su conducta, cuando el niño se empieza a decir a sí mismo cosas inadecuadas, ¿no? Cuando vemos que el niño empieza, o el niño, la pareja o la persona empieza a tener, por ejemplo, muchos sentimientos de inseguridad. Entonces la primera pregunta es, ¿qué está pasando allí, no? ¿Qué está pasando? Y es como desde fuera podemos empezar a identificar algo le pasa a esta persona, ¿no? Algo no está bien en esta persona, ¿sí? Y es cuando nosotros podemos empezar a generar un ambiente, si es una amiga, si es una persona conocida, si es un familiar, generar un ambiente para que la otra persona se sienta relativamente segura y empiece a hablar de aquello que no hablaría con otras personas, ¿no? ¿Ok? Que esto ayudaría mucho, ¿sí? Pero volvemos, como la persona que está sometida a violencia la ha tenido de personas muy cercanas, entonces se va a volver muy desconfiada con las otras personas. No va a querer decir, no va a querer hablar, no va a querer. Porque si tú que dices que me quieres me estás lastimando de esta manera, imagínate a alguien que es mi amiga, que no es mi familia, que no es nadie, ¿cómo me va a lastimar? ¿Sí?
Entonces se genera esta inseguridad. Por eso muchas veces tenemos que generar estas condiciones, inclusive en terapia, condiciones de mucha seguridad antes de que la persona pueda sacar todo lo que está viviendo en la relación. Aquí con lo que estás diciendo, entonces a veces la persona que está siendo violentada es la que generalmente tiene vergüenza de contar lo que está viviendo. Puede haber algo de vergüenza porque me da pena contar de qué manera me maltratan, entonces mejor no lo cuento. O me da pena contarlo, o creo que estoy mal porque esta persona me está dando todo, ¿sí? O sea, hay muchas condiciones. O ya lo intenté una vez y me pasó lo que dijiste. Se lo conté a alguien y ay, no puede ser tan bueno mundo. que es, Claro. tan lindo que es, tan encantador que es, Claro. y no te creen, entonces no vuelves a contar. Claro, no vuelves a contar nada. Entonces estábamos diciendo que es controlador, que es manipulador, Sí. puede ser Con la encantador, persona, cuidado. claro. Con los demás encantadores, sí, claro. Todo eso que se van prendiendo los foquitos. Sí, ¿Alguna exacto. otra cosa que tengamos que ver? Sobre todo para la persona que ejerce la violencia, ¿no? Habitualmente en todo lo que es su vida va a intentar controlar las situaciones, ¿no? Aunque sea encantador y todo, pero como que va a intentar imponer, va a intentar controlar, va a intentar, ¿no?, ser la persona que lleve casi siempre el liderazgo en ciertas cosas, ¿no? Aunque no todos son así, ¿no? Hay quienes aparentemente no son líderes, pero se están ejerciendo una violencia, ¿no? La indiferencia también podría ser. Total, y es una de las más difíciles. Has puesto el dedo en el renglón y en la herida principal de muchas personas, ¿no? La indiferencia, ¿no? La indiferencia a lo que sientes, a las emociones, ¿no? Ah, no hiciste lo que quiero, entonces como consecuencia no te voy a hablar, no, ¿verdad? Durante un tiempo no vas a... O la amenaza, ¿sí? Te voy a dejar, ¿verdad? Total, no sirves para nada, entonces te puedo dejar. Entonces vienen una serie de continuas amenazas que hacen que la persona se inmovilice y no diga. O sea, tiene muchas alternativas. Pero estábamos diciendo que hay que hacer, ya lo descubrí, ya lo vi, pero hasta cierto punto estoy un poco aislada porque no lo quiero contar o porque me da pena o porque no me creen, Claro. Pero ya lo descubrí. ¿Qué tengo que hacer? Porque si además de este tipo de violencia, que es la que no se ve, por ejemplo, tengo una violencia económica, ¿cómo le hago? Claro, ¿Cómo porque una me de voy? las formas de violencia que van a ejercer las personas, ¿verdad?, va a ser: no te voy a dar dinero, solo te voy a dar el dinero exacto para que tengas. Ya estamos en nuestro, y para terminar, es nuestro último bloque. Qué rápido se nos fue el tiempo, Alex. A ver, Alex, ya tenemos que cerrar. ¿Dónde se te puede localizar? Bueno, si me permites, Sí. dos cositas. Uno, es importante, ¿verdad?, que si la persona detecta la violencia pueda buscar algún tipo de ayuda. ¿Sí? De preferencia profesional, hay muchas instituciones públicas, ¿verdad?, privadas, donde se puede ayudar a la persona, ¿no? Si no tiene dinero, hay instituciones públicas donde puede ir y acudir, ¿no? En las privadas, ¿verdad?, si tiene la posibilidad también, o sea, con ayuda psicológica, acudir a alguien, algún especialista en salud mental, ¿no? Se puede salir Se de puede esa salir de problemática. esa, claro. Y bueno, a la pregunta que me dijiste, ¿dónde, verdad? Si puedes darnos tu teléfono, claro, donde se te pueda es el llamar. 9999 48 16 32. Se llama Cognición y Conducta. Allá hay un grupo de psicólogos que trabajamos, ¿no?, desde terapias de pareja, terapias individuales, y que podríamos ayudar. Entonces, la violencia hay que tener muy en cuenta antes de despedirnos, ya estamos al final. Se puede evitar, hay que ir a una terapia y allá nos pueden orientar qué es lo que debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer, independientemente de cómo funcione nuestra familia o cómo estemos viviendo. Así que no se desanime, hay maneras de tratarlo y formas de salir de la violencia esta que no se ve. Muchísimas gracias por su atención, gracias Alex, y nos vemos hasta el próximo viernes. Gracias, María Elisa.